hacia desde muy pronto intentar echarle una mano a la gente, precisamente por esa impronta que dejaron en nosotros, ¿no? Y con algunos de ellos pues sigo manteniendo la relación tantos años después, ¿no? Y mi vida y la de mi hermano y la de otra mucha gente cambió por la ayuda concreta y real para poder estudiar por parte de ellos, y también por la filosofía que nos impulsaron, ¿no? Yo diría que era una visión de los religiosos, pero muy en vanguardia, ¿no? Y con un carácter mucho más social que religioso, ¿no? Y yo no tengo, ni mi hermano, ninguna imagen de esa, de los centros religiosos cerrados, donde que cuenta tanta gente, ¿no?, de sus experiencias negativas en colegios religiosos. Para mí, personalmente, fue lo contrario, ¿no? Tengo claro que por el grupo de personas que encontré allí, ¿no?, y el tipo de educación que ellos imprimían a gente como nosotros, ¿no?, que teóricamente, pues, en principio estamos condenados a habernos dedicado todo el tiempo, toda nuestra vida, a ser, pues, jornaleros del campo sin ninguna otra expectativa, ¿no? Y eso, pues, cambió radicalmente por dos hechos: por la obsesión de mis padres con que estudiáramos, y porque este grupo de salesianos que yo me encontré en el colegio posibilitó que efectivamente nosotros tuviésemos otra visión de la vida, ¿no? Ese Manolo Reverde, por causas negativas de la vida, quiero decir, por el trabajo desde pequeñito y tal, nos tenemos que ir inmediatamente al año 1980, cuando tú llegas. Precisamente ya has hablado tanto de los servicios sociales, de los temas sociales que te inculca, y hablo de 1980, cuando creo que vas tú a Jaén, creo, ¿no?, la hemeroteca, vas tú a Jaén, precisamente vas a estudiar COU, pero también vas a trabajar, porque necesitas compaginar tu estudio con tu trabajo. Yo hice el bachiller en Montilla, en una residencia de los salesianos también. Y es una anécdota, pero allí creé con un grupo de muchachos el primer sindicato de estudiantes que hubo en la provincia de Córdoba. En aquel momento lo que nos movía era la batalla contra la selectividad. Yo creo que gente de mi edad recordará que estuvimos empeñados, hablo de mediados de los 70, en que quitaran la selectividad, ¿no? Y promovimos huelgas en los institutos, sentadas. La primera vez que a mí me sacó en brazos de una sentada la Policía Nacional, entonces los grises, fue en una movida que montamos en el Instituto de Montilla contra la selectividad, ¿no? Lo mismo que la primera vez que me echaron a empujones fue allí también, cuando habían convocado una huelga en el campo, en la vid concretamente, porque en toda la zona de Montilla y Moriles el trabajo del campo está relacionado con el cultivo de la viña, y convocaron una huelga porque los salarios eran muy bajos, y yo fui a meterme allí en medio del mogollón, en una de las plazas del pueblo de Montilla, y yo y los dos o tres que íbamos, que no teníamos nada que ver con el tema, fuimos fundamentalmente por curiosidad y por
en fin, por lo que pasa a esa edad, con 17 años, pues meterte en medio del follón, ¿no? Y nos pegaron 4 empujones la Policía Nacional, nos amenazaron con los garrotes estos que llevaban y salimos pitando de allí, ¿no? Esas son las primeras experiencias que tengo yo así de... que ahora las recuerdo como de juguete, ¿eh? Pero se me vienen a la cabeza cuando recuerdo aquella época, ¿no? Como te decía antes, año 1980, llegas a ser educador de los servicios sociales de la Diputación de Cádiz, de Jerez, de Jaén, pero también llegas a estudiar COU a Jaén y conoces a una persona muy importante en tu vida. Sí, yo el COU lo hice allí y hasta tercero de psicología y terminé lo que eran los estudios de educación social entonces, ¿no? Que eran unos estudios específicos para educadores, compaginándolo con el trabajo en la Diputación, en uno de los centros de la Diputación que se encargaba de atender a niños entre 6 años y 24, 25 años, ¿no? Y estuve trabajando allí pues intensamente, ¿no? Hasta que 3 años más tarde promovimos, yo y un grupo de compañeros y yo, promovimos el desmontaje de todo el sistema institucional de atención a los niños que te veía en la Diputación. Fue una auténtica revolución aquello en los servicios sociales, que después se copió en muchas otras provincias, en muchas otras diputaciones, ¿eh? Pero sacamos a los niños de allí, los distribuimos en casas, en pisos, por sus pueblos de origen, y empezaron a tener una vida normal como los niños del pueblo, yendo a los colegios públicos, haciendo una vida normal, y los sacamos de aquellos grandes centros en los que yo empecé a trabajar, aquel gran colegio, que era más un almacén de niños de muchas edades, de muchas situaciones, que en realidad un centro educativo, como hoy se entiende, ¿no? Bueno, Manuel Pastrana, pues sí, era una persona bastante afable, sí, junto con los demás educadores. Hombre, yo lo recuerdo en conjunto todo, está claro. Personalmente no hay uno predilecto, ¿no? Yo lo conocí, pues muy buena gente. Estaba con Pedro Fuentes y con los de, Pedro Fuentes, Guillermo, su hermano se incorporó mucho más tarde, ya cuando los pisos estuvieron tutelados por ellos mismos y por la Diputación en este caso, ¿no? Pero sí. Sigo pensando siempre, o he pensado siempre, que ha sido una equivocación el haber quitado estos sitios como instituciones, en este caso para gente joven y para gente que lo estaba pasando mal, ¿no? Mal familiarmente, sin recursos, se ha vuelto, o sea, quiero decir que se ha quitado pues lo básico, o en este caso, digamos, el bienestar social de muchas familias que ahora aún más lo necesitan, ¿no? Pero es una pena, porque realmente aquí se ha vivido muchos muy buenos recuerdos con respecto a este colegio y con la gente que había, ¿no? Hombre, pues nada, decirle a Manolo Pastrana, lo primero, que se recupere de su, entre comillas, enfermedad, y que bueno, que ya sabe que hemos estado en contacto de vez en cuando, aunque no me coja el teléfono, pero te llamaré. Eres buena gente. Hay una persona también muy ligada a ti en esa época, que es Pedro Fuentes. Recuerdo que toda esa revolución que tú hablas de centro y tal. Pedro Fuentes empezó a trabajar 2 meses después que yo, o algo así, en el colegio, en la residencia. Nos hicimos amigos inmediatamente y Pedro ha estado presente en todos los momentos, ha estado presente entonces siempre en mi vida, y yo en la de él, y la prueba de ello es que no consigo hacer una foto en ningún momento importante de mi vida en la que no esté Pedro Fuentes, ¿no? Está siempre en medio, ¿eh?
Cuando me casé, allá estaba Pedro Fuentes entre mi mujer y... Cuando ibas a Madrid a ver a tu señora también... Pedro Fuentes estaba... Es mi amigo de toda la vida y es una persona que a la que yo no necesito decirle ni lo que necesito para que ya él lo haga y esté siempre dispuesto, y yo creo que a mí me pasa igual con él. Pedro Fuentes es mi amigo. Manolo lo conozco desde el año 79. Como veis, estamos en un colegio, hoy colegio mayor de la universidad, cedido por Diputación a esta universidad que se creó en Jaén. Y aquí a este colegio llega Manolo en septiembre del año 1979 como educador becario para cumplir con unos estudios, y a cambio de esa beca, en la cual había una remuneración muy pequeñita económica y por la estancia, pues él llega, como acabo de decir, en el año 79. Yo lo conozco en diciembre del año 1979 y aquí estuvimos juntos hasta el año 1985. En esos años os puedo contar muchísimas historias, muchísimas anécdotas. ¿Qué diría o qué resaltaría de la labor que hicimos aquí, de la labor que Manolo hace aquí? Pues imaginaros, con 18 años llegamos y nos encargan a 60 niños en los dormitorios, teníamos con responsabilidad. Éramos responsables de un grupo de trabajo, un grupo de estudio con estos niños. Y aparte de eso convivíamos con ellos, pues incluidos los fines de semana. Aquí entrábamos a trabajar con la beca en un principio, el lunes por la mañana, y volvíamos a nuestras casas o íbamos a visitar a nuestras familias al viernes de los 15 días, en el cual se quedaba otro turno de educadores. Os digo que os recuerde cosas de aquella época. Pues mirad, aquí, tal y como Manolo sigue siendo, se dio, daba todo como él es ahora. Apenas había tiempo para ir a clase, porque nuestra obligación era estar aquí cuando los niños estaban. Aunque a Manolo le pillaba bien la universidad, pero lo recuerdo subiendo y bajando caminos, incluido el barro, para llegar a la hora del estudio de los niños, porque no podían estar solos, como no podía ser de otra manera. Y de esa manera estamos, digamos, desde el 79 hasta el 81, incluidas las noches sin dormir, por el tema de la revista, porque había que preparar actividades para los niños otro día, porque había que organizar todo el día de manera que la institucionalización que tenían estos niños no se les hiciera excesivamente mal, porque había niños que pasaban aquí los 3 y 4 meses sin volver a las casas, sin volver a ningún sitio. Recuerdo como Manolo, también otros educadores, yo mismo, Antequera se llevaba Manolo a niños a pasar la Navidad, porque los niños no tenían dónde pasarla, o las circunstancias que podían tener en su casa no eran muy aconsejables para ir. Y ya os digo, estuvimos así hasta el año 81, año 82. En esta época, hasta el 82, os quiero recordar una cosa: aquí pasamos la noche del 23 de febrero. Aquella noche os la quiero resaltar porque, como Manolo tendría 21 años, aquella noche, cuando nos enteramos de lo que estaba ocurriendo en España, los niños estaban subiendo para ir a ducharse. Mantuvimos un secretismo importante porque claro, no sabíamos cómo iba a ser esto. El colegio lo regentaban los salesianos. Nos pidieron que los niños estuvieran tranquilos, nosotros estuvimos muy nerviosos, aquella noche se durmió muy poco, y recuerdo cuando a la 1 terminó, como casi toda España, salió el rey, se puso a descansar un poco más, y a otro día pues mucho nervio, muy preocupado por los niños. Imaginaros que estábamos muy jóvenes con aquellos niños. En el colegio habría en torno a los 375 alumnos, más o menos, ¿no? Después de esta época de becarios, educadores becarios que nos llamaban, nos hacen un contrato administrativo
el cual hubo un momento en el que también nos lo cambian por un contrato laboral y fuimos un poco engañados.